Bajo los cielos grises de la Europa glacial, durante más de 300.000 años, reinó una humanidad diferente a la nuestra. Los neandertales caminaron entre montañas heladas, cazaron mamuts en llanuras interminables y sobrevivieron en cuevas que hoy son silenciosos testigos de su paso. Eran fuertes, resistentes y estaban perfectamente adaptados a un mundo implacable. Durante milenios, nada parecía amenazar su existencia. Y, sin embargo, un día desaparecieron. Lo que para la arqueología comenzó como un misterio se ha transformado en uno de los mayores enigmas de la evolución humana. ¿Cómo es posible que una especie tan poderosa y bien adaptada haya desaparecido por completo? Durante mucho tiempo se nos enseñó que su extinción fue inevitable, que Homo sapiens lo superó en inteligencia, en número y en creatividad. Pero la verdad es mucho más compleja y perturbadora. No se trató de un único factor, sino de una tormenta perfecta de cambios climáticos, choques culturales, enfermedades, mestizaje y quizá la presión de otros linajes humanos igualmente formidables. La extinción de los neandertales no fue un evento súbito, sino un proceso largo y lleno de matices. Un rompecabezas compuesto por fragmentos de huesos, rastros de ADN y huellas en cuevas profundas. Cada descubrimiento arqueológico revela nuevas piezas de esta historia, y cada pieza cambia por completo la narrativa oficial que conocíamos. Lejos de ser simples víctimas de nuestra especie, los neandertales fueron protagonistas de un mundo donde coexistieron varias humanidades, un planeta compartido que hoy apenas comenzamos a comprender. Este documental abrirá una ventana al pasado para desentrañar las causas finales de su desaparición. Viajaremos a los paisajes helados donde cazaban, exploraremos las pruebas genéticas que aún llevamos en nuestro ADN y reconstruiremos los encuentros con Homo sapiens y otras especies humanas que pudieron decidir su destino. Lo que descubrirás es una historia fascinante, brutal y profundamente humana, donde la extinción de los neandertales se convierte en un espejo que nos revela quiénes somos realmente. Antes de continuar este viaje al pasado, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos a descubrir los secretos que la historia oficial nunca se atrevió a contar. Durante más de 200.000 años, los neandertales dominaron Europa y parte de Asia Occidental. Su historia no es la de una especie marginal, sino la de auténticos conquistadores de un continente helado, capaces de sobrevivir en un mundo que para nosotros resultaría insoportable. Eran la humanidad del hielo, moldeada por climas extremos y desafíos permanentes. Su cuerpo era su primera gran ventaja. Bajos, de piernas cortas pero increíblemente musculosos, con un pecho ancho y un cráneo robusto, estaban diseñados para conservar el calor y resistir esfuerzos sobrehumanos. Cada neandertal era una máquina de supervivencia, preparado para cazar animales de varias toneladas y enfrentarse a depredadores como osos de las cavernas y leones prehistóricos. Pero reducirlos a meros guerreros del frío sería injusto. Los neandertales eran también ingeniosos y creativos. Fabricaban herramientas de piedra con precisión sorprendente, cuchillas afiladas, puntas de lanza, raspadores para pieles y utensilios especializados que les permitían procesar carne, huesos y madera. En algunas cuevas se han encontrado rastros de fuego cuidadosamente controlado. No solo lo usaban para cocinar, sino para iluminar la oscuridad y calentar los refugios. Su vida social era compleja. Vivían en clanes pequeños, cohesionados por la cooperación y el cuidado mutuo. Los hallazgos arqueológicos muestran que cuidaban a enfermos y ancianos, que compartían la comida y que probablemente tenían formas rudimentarias de comunicación oral. No eran simples sobrevivientes aislados. Eran comunidades unidas por lazos de solidaridad y memoria colectiva. Incluso su mundo simbólico revela una profundidad inesperada. Se han hallado enterramientos intencionados, cuerpos colocados con cuidado, a veces acompañados de flores o pigmentos rojos. También dejaron grabados abstractos y pinturas rupestres que demuestran que tenían un sentido estético y espiritual. Pensaban, imaginaban y quizás se preguntaban por el misterio de la muerte y el significado de la vida. Por todo esto, los neandertales no fueron un simple capítulo perdido de la evolución. Fueron una humanidad plena, con inteligencia, cultura y emociones. Durante milenios no tuvieron rivales. Eran los verdaderos dueños de Europa. Y, sin embargo, esta especie tan adaptada y resiliente terminó desapareciendo. La pregunta inevitable persiste: ¿cómo una humanidad tan exitosa pudo extinguirse? El camino hacia su desaparición no comenzó con un único evento, sino con un conjunto de desafíos que, poco a poco, quebraron su dominio. El primero de ellos fue la fuerza de un enemigo invisible y despiadado: el cambio climático. El destino de los neandertales estuvo íntimamente ligado al clima. Durante el Pleistoceno, Europa no era un continente estable,
sino un escenario en constante transformación. Las glaciaciones avanzaban como muros de hielo que cubrían bosques, montañas y valles, obligando a hombres y animales a replegarse o perecer. Los neandertales, adaptados al frío, parecían invulnerables, hasta que la naturaleza cambió demasiado rápido incluso para ellos. Cada ciclo glacial traía consigo transformaciones radicales. Regiones fértiles se convertían en desiertos helados, manadas enteras de bisontes migraban hacia el sur y los ríos que antes ofrecían abundancia quedaban congelados durante meses interminables. El entorno en el que los neandertales habían prosperado comenzó a volverse impredecible, inestable y cruel. Sus presas se volvieron escasas, y los clanes, forzados a desplazarse, se fragmentaron en pequeños grupos más vulnerables. El registro fósil revela que, en periodos de frío extremo, la diversidad de animales cazados por los neandertales disminuía drásticamente. Donde antes cazaban mamuts y rinocerontes lanudos, en épocas de crisis climática se vieron obligados a recurrir a animales pequeños, menos nutritivos y más difíciles de cazar en grupo. Esto redujo su capacidad de sostener poblaciones estables y aceleró el desgaste físico y social de sus comunidades. Pero no se trataba solo de hambre. Los cambios climáticos también afectaban a sus refugios naturales. Cuevas que antes ofrecían seguridad se volvieron inhabitables. Zonas de caza tradicionales quedaron cubiertas por glaciares. Regiones enteras fueron abandonadas. Con cada oscilación climática, los neandertales tenían que adaptarse una y otra vez, y aunque lo lograron durante miles de años, finalmente la velocidad de los cambios superó su capacidad de resistencia. El clima no los eliminó de un solo golpe, pero debilitó las bases de su supervivencia. Menos alimento, menos seguridad y menos cohesión social hicieron que sus números cayeran lentamente. En ese estado de vulnerabilidad, los neandertales se encontraron con un nuevo desafío aún más peligroso, la llegada de otra humanidad, más numerosa y flexible, que estaba expandiéndose desde África. Mientras los neandertales luchaban por sobrevivir en un continente marcado por glaciaciones y cambios impredecibles, desde las sabanas africanas emergía otro linaje humano. Un grupo pequeño, pero extraordinariamente adaptable, comenzaba un viaje que transformaría para siempre la historia del planeta. Homo sapiens. Hace unos 70.000 años, nuestros ancestros emprendieron su expansión fuera de África. No eran más fuertes que los neandertales, ni estaban tan adaptados al frío, pero poseían ventajas invisibles que pronto se revelaron decisivas. Creatividad, flexibilidad social y la capacidad de establecer redes de cooperación más extensas que cualquier otra humanidad. Allí donde llegaban, Homo sapiens no solo cazaba y recolectaba, compartía, comerciaba, intercambiaba ideas y estrategias. Cuando estos grupos entraron en el territorio neandertal, el choque fue inevitable. Los dos linajes no eran tan diferentes. Ambos caminaban erguidos, fabricaban herramientas y cazaban grandes animales. Pero mientras los neandertales se organizaban en clanes pequeños, aislados, los sapiens podían mantener contactos entre comunidades lejanas, transmitiendo innovaciones y generando una red que multiplicaba su capacidad de sobrevivir a cualquier crisis. Los primeros encuentros fueron ambivalentes. Hubo enfrentamientos violentos, donde la competencia por cuevas y territorios de caza se resolvió con sangre. Pero también hubo momentos de contacto pacífico y mestizaje. El ADN moderno revela que sapiens y neandertales se cruzaron en varias ocasiones y que la huella genética de esos encuentros sigue viva en nosotros. Sin embargo, a pesar de esas mezclas, el equilibrio estaba roto. Los recién llegados crecían en número, se expandían con rapidez y desplazaban lentamente los habitantes originales de Europa. Para los neandertales, cada ola de Homo sapiens significaba mayor presión sobre recursos ya escasos. Las presas disminuían, los territorios seguros se reducían y las enfermedades desconocidas se propagaban. Poco a poco, el continente que habían dominado durante milenios se fue llenando de comunidades rivales que, sin proponérselo, marcaban el inicio de su final. La llegada de Homo sapiens no fue solo una migración más, fue el punto de inflexión que transformó el mapa humano de la Tierra. A partir de ese momento, el destino de los neandertales comenzó a estar sellado. Cuando Homo sapiens y los neandertales se encontraron cara a cara, la historia de la humanidad cambió para siempre. Dos especies tan parecidas y al mismo tiempo tan distintas comenzaron a compartir territorios, cuevas y rutas de caza. No fue un encuentro pacífico ni constante. En algunos lugares, el choque fue brutal. En otros, la convivencia se transformó en alianzas fugaces y hasta en uniones que dejaron descendencia. La arqueología y la genética nos cuentan hoy una verdad sorprendente. Lejos de mantenerse aislados, sapiens y neandertales se mezclaron. En nuestro ADN moderno,
especialmente en poblaciones fuera de África, aún conservamos entre un 1% y un 2% de herencia neandertal. Fragmentos que influyen en nuestro sistema inmunológico, en la forma de nuestra piel y cabello, e incluso en predisposiciones de nuestro metabolismo. Esto significa que los neandertales, aunque como especie desaparecieron, dejaron una huella invisible permanente en lo que somos hoy. Pero estos encuentros no siempre fueron pacíficos. Imagina una cueva en plena glaciación. Un grupo de neandertales regresa con la caza del día y encuentra que la entrada ya está ocupada por sapiens. Dos comunidades enfrentadas, con niños, ancianos y presas vitales de por medio. En un mundo de recursos escasos, la negociación podía convertirse en conflicto. Los registros de armas, huesos con marcas violentas y territorios abandonados sugieren que hubo choques directos, luchas sangrientas donde la supervivencia de un grupo significaba la ruina del otro. Sin embargo, también hubo momentos de colaboración y mestizaje. Algunos clanes probablemente compartieron conocimientos de caza, recursos y técnicas. Los sapiens pudieron aprender de la resistencia física de los neandertales, mientras estos adoptaban estrategias más flexibles de los recién llegados. Estos intercambios, aunque limitados, muestran que el contacto no fue solo guerra, sino también intercambio cultural y biológico. Cada encuentro era una moneda al aire. Podía terminar en violencia o en unión. Pero a largo plazo, el desequilibrio era evidente. Los sapiens eran más numerosos y mejor organizados en redes amplias. Los neandertales, aunque formidables en cuerpo y técnica, fueron siendo absorbidos, desplazados o aniquilados. Su linaje se desvanecía lentamente, incluso mientras sus genes se grababan en nosotros. El capítulo de mestizaje y conflicto nos revela que la extinción no fue un corte abrupto, sino un proceso lleno de matices, sangre, alianzas y fusiones invisibles. Los neandertales desaparecieron como pueblo, pero sobrevivieron como parte de nosotros. En el mundo antiguo, la muerte no siempre llegaba con el filo de una lanza ni con el rugido de un depredador. A veces lo hacía en silencio, invisible, a través de algo tan pequeño que los neandertales nunca pudieron comprender: las enfermedades. Durante miles de años, los clanes neandertales vivieron en grupos reducidos y aislados. Esta fragmentación, que garantizaba cierta protección frente a conflictos externos, se convirtió en una debilidad oculta. La endogamia redujo la diversidad genética de sus poblaciones, lo que limitó su capacidad de enfrentar nuevas amenazas biológicas. Eran resistentes al frío, hábiles cazadores, pero vulnerables a un enemigo microscópico. La llegada de Homo sapiens desde África pudo traer consigo patógenos desconocidos para los neandertales. Como ocurre cuando pueblos aislados entran en contacto con nuevas comunidades, la exposición a virus y bacterias para los cuales no tenían defensas inmunológicas resultó devastadora. Incluso una simple enfermedad respiratoria, propagada entre clanes debilitados por el hambre y el frío, pudo causar estragos en generaciones enteras. Los estudios genéticos modernos revelan que algunas variantes inmunológicas que hoy nos protegen frente a enfermedades se deben al mestizaje con neandertales. Esto sugiere que ellos mismos estaban adaptados a ciertos entornos patogénicos. Sin embargo, también indica que existía un intercambio constante de enfermedades entre especies humanas. Allí donde hubo contacto, hubo transmisión. Y en un mundo donde no existía medicina ni conocimiento de la infección, un brote podía significar la desaparición de comunidades completas. El impacto de estas epidemias se multiplicaba en clanes pequeños. Si una enfermedad eliminaba a unos cuantos cazadores o a las mujeres reproductoras, la viabilidad del grupo quedaba comprometida. La baja densidad poblacional, sumada a la lenta tasa de reproducción, hacía casi imposible recuperarse de estas pérdidas. Mientras Homo sapiens crecía en número y se expandía, los neandertales sufrían un declive silencioso, acelerado por el azote invisible de los patógenos. Las enfermedades, invisibles en el registro fósil, fueron probablemente uno de los factores más decisivos en la caída de los neandertales. No dejaron huellas en huesos ni en piedras, pero su sombra permanece en los vacíos de la historia. La fuerza bruta y la inteligencia no bastan frente a un enemigo que no se ve, y en esa lucha silenciosa, los neandertales perdieron una batalla de la que nunca pudieron recuperarse. Durante mucho tiempo, la historia de la evolución humana se contó como una sucesión lineal. Primero los más primitivos, después los neandertales y finalmente Homo sapiens. Pero las investigaciones más recientes revelan un escenario mucho más complejo. En la Tierra no existió una sola humanidad, sino varias conviviendo al mismo tiempo. Y para los neandertales, esta coexistencia significó una presión añadida que aceleró su declive.
Mientras dominaban Europa, en Asia Central y Oriental habitaban los misteriosos denisovanos, conocidos por apenas unos huesos y dientes, pero cuya huella genética aún vive en nosotros. Eran robustos, resistentes y probablemente bien adaptados a entornos extremos como las montañas de gran altitud. Sus territorios se solapaban en ocasiones con los de neandertales, generando tanto competencia como cruces biológicos. La genética moderna confirma que ambas especies se mezclaron en múltiples ocasiones, dejando una red de descendencia que conecta a estos linajes olvidados. Al mismo tiempo, algunos descendientes tardíos de Homo heidelbergensis, colosos de huesos anchos y cuerpos de gran tamaño, pudieron haber persistido en regiones aisladas. Estos gigantes representaban otra fuente de competencia en la caza mayor y en el control de territorios estratégicos. Para los neandertales, ya debilitados por el clima y la escasez de recursos, compartir espacios con especies de fuerza descomunal debió ser una carga adicional difícil de superar. Cada territorio se convirtió en un tablero donde distintas humanidades competían por los mismos recursos: cuevas, agua, manadas de bisontes o caballos salvajes. No era un planeta de una sola especie, sino un mosaico de homínidos en lucha constante. Allí donde sapiens, neandertales, denisovanos y otros linajes se cruzaban, la convivencia rara vez fue estable. Se producían encuentros violentos, mestizaje ocasional y un frágil equilibrio que podía romperse con cualquier cambio climático o migración. Esta multihumanidad redefine nuestra visión del pasado. Los neandertales no cayeron en soledad. Fueron parte de un escenario caótico donde varias especies intentaban sobrevivir al mismo tiempo. En ese contexto, cada nueva competencia reducía aún más sus posibilidades de perdurar. La presencia de otros linajes nos recuerda que la historia humana no fue el triunfo de una especie única, sino el resultado de choques y fusiones entre varias humanidades. Para los neandertales, esa multiplicidad significó mayor presión, menos recursos y un destino que se acercaba inexorablemente. En la lucha por la supervivencia, la fuerza y la adaptación física no lo son todo. La historia de los neandertales lo demuestra con claridad. Aunque eran fuertes, resistentes e ingeniosos, hubo un aspecto en el que Homo sapiens marcó la diferencia definitiva: la cultura. Los neandertales tenían comportamientos simbólicos. Sí, enterraban a sus muertos, usaban pigmentos, tallaban grabados sencillos. Pero su mundo cultural parece haber sido más limitado en comparación con el estallido creativo que acompañó a los primeros sapiens. Mientras en Europa los clanes neandertales sobrevivían en grupos pequeños y aislados, en África y luego en su expansión mundial, Homo sapiens desarrollaba un lenguaje más complejo, capaz de transmitir no solo información inmediata, sino también ideas abstractas, relatos y estrategias. El arte rupestre más antiguo conocido, con escenas de caza pintadas en cuevas profundas, pertenece a Homo sapiens. Allí donde esta especie llegó, dejó huellas de creatividad, collares, adornos, símbolos pintados en rocas. Este universo simbólico no era solo estético, era una herramienta de cohesión social. Un clan que compartía símbolos, historias y rituales podía mantener vínculos más fuertes, organizar grupos más grandes y planificar acciones colectivas de manera mucho más eficaz que los pequeños clanes neandertales. La cultura también permitió a Homo sapiens desarrollar redes de intercambio. Objetos encontrados a cientos de kilómetros de su origen muestran que comerciaban piedras, pigmentos y herramientas, conectando comunidades distantes en una red invisible de cooperación. Esta interconexión significaba algo crucial. Cuando un grupo enfrentaba escasez, podía recurrir a otros para recibir apoyo. Los neandertales, en cambio, dependían casi exclusivamente de su propio clan y de los recursos inmediatos de su territorio. Además, la innovación tecnológica se aceleraba entre los sapiens. Crearon puntas de proyectil más efectivas, agujas para coser pieles, trampas para animales y técnicas de caza más sofisticadas. Su capacidad de experimentar, transmitir conocimientos y perfeccionarlos en generaciones sucesivas marcó la diferencia. Así, mientras los neandertales resistían al mundo con su fuerza y adaptación, Homo sapiens construía un mundo simbólico, cultural y tecnológico que multiplicaba sus posibilidades. En esa diferencia invisible, intangible y poderosa, se encontraba la semilla de la extinción neandertal. La cultura fue la verdadera frontera, no la fuerza ni la biología, sino la capacidad de imaginar, crear y conectar. Ese fue el golpe decisivo que inclinó el futuro de la humanidad hacia nuestra especie. Aunque como especie desaparecieron hace unos 40.000 años, los neandertales siguen vivos en nosotros. No lo hacen en forma de huesos en museos ni de pinturas en cuevas, sino en lo más íntimo de nuestro ser,
El ADN. La genética moderna ha revelado que cada persona fuera de África lleva entre un 1% y un 2% de herencia neandertal, fragmentos de un linaje que no murió, sino que se fusionó silenciosamente con el nuestro. Estos genes no son simples recuerdos biológicos, influyen en quienes somos hoy. Algunos fortalecieron nuestro sistema inmunológico, preparándonos para resistir virus y bacterias en territorios desconocidos. Otros afectan la piel y el cabello, adaptándonos mejor a la radiación solar o a climas fríos. Incluso ciertos rasgos relacionados con el metabolismo y la acumulación de grasa provienen de ellos, recordándonos que la vida en la edad de hielo exigía cuerpos preparados para sobrevivir a la escasez. Más sorprendente aún, estudios recientes sugieren que herencias neandertales también influyen en aspectos de nuestra biología que nunca habríamos imaginado, desde la forma en que dormimos hasta predisposiciones emocionales. Es como si una parte de su mundo interior todavía respirara dentro de nosotros. Su legado no se limita al ADN. Algunas de las primeras ideas simbólicas, la costumbre de enterrar a los muertos, el uso de pigmentos o la capacidad de imaginar lo abstracto pudieron haber surgido de su influencia cultural o de la interacción con Homo sapiens. Los neandertales no solo nos dieron genes, quizá también nos legaron prácticas y pensamientos que hoy consideramos universales. De este modo, la extinción neandertal no fue absoluta. Desaparecieron como pueblo, pero sobreviven en cada uno de nosotros. Cada célula de nuestro cuerpo lleva el eco de esa humanidad olvidada, como un fósil invisible que late bajo nuestra piel. La lección es clara: la historia de la humanidad no es de exclusión, sino de fusión. Los neandertales no fueron derrotados por completo, se convirtieron en parte de lo que somos. Su legado invisible nos recuerda que nunca hemos estado solos en el camino de la evolución y que nuestra especie es, en realidad, un mosaico de humanidades entrelazadas. La extinción de los neandertales no fue un simple episodio del pasado, sino un espejo de nuestra propia fragilidad. Durante cientos de miles de años, dominaron Europa con fuerza, ingenio y resiliencia. Pero el mundo cambió demasiado rápido. El clima los empujó al límite, otras humanidades compartieron y disputaron sus territorios, y la llegada de Homo sapiens terminó inclinando la balanza. Fue un proceso largo, complejo y multifactorial, en el que no hubo un único verdugo, sino una serie de circunstancias que, combinadas, sellaron su destino. Y, sin embargo, su desaparición no fue un fracaso absoluto. Los neandertales no se extinguieron del todo. Viven en nosotros, en cada fragmento de ADN heredado, en cada rasgo físico y en cada resistencia biológica que proviene de ellos. No fueron vencidos del todo, sino transformados. Su herencia invisible late en nuestras células, recordándonos que la humanidad nunca fue única ni pura, sino un mosaico de linajes entrelazados. El enigma de su extinción nos enseña que ninguna especie, por fuerte o adaptada que parezca, tiene garantizada la permanencia. La evolución es un juego despiadado de azar, adaptación y oportunidad. Nosotros, Homo sapiens, sobrevivimos no por ser los más fuertes, sino por ser los más flexibles, los más conectados y, en muchos casos, por haber absorbido las fortalezas de otras humanidades. Hoy, somos la única especie humana visible sobre la Tierra. Pero esa soledad es engañosa. Caminamos acompañados por los ecos de todos aquellos que vinieron antes que nosotros. Los neandertales, los denisovanos, los gigantes de Homo heidelbergensis y muchas otras humanidades olvidadas siguen existiendo en nosotros, en cada respiración, en cada mirada, en cada paso que damos. La verdadera historia de la extinción de los neandertales no es la de una derrota, sino la de una fusión. Una historia que nos recuerda que no somos los únicos herederos del pasado, sino el resultado de un tapiz mucho más amplio y complejo. Y ahora la pregunta es para ti: ¿qué crees que fue decisivo en la desaparición de los neandertales? ¿El clima, las enfermedades, la competencia con otras humanidades, o todos estos factores juntos? Déjame tu comentario, comparte tu reflexión y únete a esta comunidad que busca desenterrar los secretos más profundos de nuestro pasado. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje en el tiempo, porque la historia de la humanidad no ha terminado. Sigue escrita en nuestro ADN.